quisiera que abriéramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 25 y 26. Lucas 21, del 25 al 26. Muy bien, si usted encuentra el texto, téngalo ahí presente. Muy bueno que usted en su propia casa también abra las Sagradas Escrituras, como lo hacemos en la iglesia. Recuerda que aún en la iglesia a veces no coloco en la pantalla el texto bíblico, porque el propósito es que los hermanos carguen su propia Biblia y nos acostumbremos entonces a estar estudiando las Sagradas Escrituras, subrayando la Biblia y poderla repasar en nuestras casas. Aquí nos está hablando el texto de un momento que se vivirá en la tierra, que será ese regreso de Cristo a la tierra al final de la tribulación. Y como hemos estado hablando acerca de tribulación en la semana de los sellos, de las trompetas, tomé este texto porque a pesar de que el texto directamente nos va a hablar acerca de esta parte, hay unas palabras que tendremos que tener. Nosotros estamos como en un periodo de la iglesia, de la época del final de la iglesia, y para hablar de este tiempo de finales de la iglesia tendríamos de una u otra manera que estar hablando de momentos de angustia, y que habla el Señor cuando se viven esos momentos de angustia. ¿Cuál es el consejo de Dios para los momentos que nosotros los seres humanos tenemos de angustia, cierto? Algunos de los hermanos que nos escuchan a través del live en esta mañana de la iglesia, en medio de todas las circunstancias podemos estar viviendo estos momentos que no son los más agradables que pudiéramos tener. Los seres humanos nunca pensábamos, cierto, que íbamos a vivir estos momentos, y como les he dicho en muchas ocasiones, la película nos está tocando vivirla a nosotros. Entonces dice desde el versículo 25 al versículo 26: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La Biblia sí habla que tendremos momentos de tribulación, y estamos viviendo momentos, grandes momentos de tribulación sobre la tierra. Son momentos un poquito difíciles para nosotros como la iglesia del Señor, pero tenemos que entender que en medio de estas dificultades que el mundo hoy está teniendo, la presencia del Señor ha de estar con nosotros como pueblo de Él, y nosotros hemos de disfrutar de esa hermosa presencia de Dios que acompaña a nuestras vidas. Uno nota que muchas cosas van a suceder para esa época, pero muchas cosas están sucediendo, preparando el camino para que lleguemos a este momento donde los juicios de Dios se van a derramar sobre la tierra. ¿Qué notamos hoy? Estamos notando varias cosas. Una de ellas es que la economía de nuestras naciones va en picada. Solamente tal vez algunos grupos económicos, bancos, cosas así, se ha fortalecido por ahora, pero va a haber un momento donde vendrá un desplome de toda la economía mundial. Ya hay un desplome en las economías minúsculas, en las economías pequeñas, pero esto va a ser algo macro, esto no va a ser algo pequeño, y entonces vamos a mirar que se va a derrumbar toda la economía mundial, que a nivel mundial pues habrán temores. El temor de los pequeños ya lo estamos viendo, pero también hay el temor de los medianos y de los grandes, y eso sucederá y tendrá que darse a nivel mundial. Ahora, nosotros vamos a ver que ha empezado a sacudirse la tierra, y somos testigos de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplen, donde dice que habrá angustia de las gentes, desfallecimiento por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrán sobre la tierra. Y dice, porque todo será conmovido, ¿cierto? Desde las potencias de los cielos serán conmovidos.
Entonces aquí habla de las multitudes de la gente, que no sé si decirlo en este término, y es que morirán literalmente de miedo. Es más, hoy mucha gente está muriendo ni siquiera por el coronavirus directamente, sino por el temor que ha traído esta gran pandemia. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos promesas de Dios y la confianza debe estar en Dios, porque la palabra habla de esa preservación de Dios a sus hijos. Y hay una libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios, y es una libertad de todo temor. Y nosotros, los que estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué tener temor. ¿Por qué? Porque entendemos quién es Dios. Y aquí yo quiero que nosotros veamos que varias cosas. Yo noto hoy en día dos tipos de actitudes de las personas que dicen tener al Señor. La primera es algo que no es normal que acontezca, pero que es normal para los hijos de Dios, y es una verdadera libertad de todo tipo de temor, porque es una renuncia total a lo que hay en la vida, a la vida misma, por estar en las manos de Dios. Entonces hoy estamos en las manos de Dios, y cuando tenemos al Señor en el corazón no hay ningún esfuerzo para nosotros decir, Dios mío, quiero, pero no puedo, quiero confiar, sino que al morir a nosotros mismos, el Señor nos da paz. Y con razón Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros estamos renunciando, y quiero decirte algo, renunciar en el cuidado de Dios es un acto totalmente de fe, porque es colocarnos completamente bajo el poder de Dios, su sabiduría, su misericordia, y nosotros entonces somos perseverados o preservados para estar según su voluntad. Y si nosotros llegamos a ese nivel de confianza en Dios, Él en su palabra nos ha hablado de que Él se hace responsable de nosotros para que nosotros podamos ser alimentados, vestidos, podamos refugiarnos, y que Él guarde nuestro corazón de toda especie de mal. Entonces nosotros vemos que el mismo Jesús nos habla acerca de esa especie de estar confortados en Dios. Algunos le llamarán resignados. Yo creo que no es resignación, sino que es un confortarnos en Él de una manera santa. Y Jesús lo hizo porque mire que cuando Él fue a la cruz del Calvario, hay algo especial. Aún en la cruz del Calvario, Él expresa las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el mismo libro de Lucas capítulo 23, 46, como una aplicación de la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios, que en el 22, en el 21 no lo decía, en el 23 lo vemos en su propia vida aplicando la enseñanza. Es que no hay nada mejor que la enseñanza que aprendemos sea práctica y que lo veamos en quienes nos la dan, ¿cierto? Por eso la Biblia nos manda a los ministros del Evangelio a ser imitadores de Dios, y nos manda a dar testimonio a la iglesia, porque en los momentos de crisis es que la iglesia ve si las enseñanzas que se dan son enseñanzas que realmente se pueden vivir. Entonces Él colocó su vida hacia el futuro de Él en ese momento en las manos del Padre, y entonces no solamente coloca su vida así, sino que también coloca las manos de quienes íbamos a recibir el mensaje, de las ovejas de su prado, en las manos del Padre. Entonces cuando nos preguntamos y vemos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, que decíamos, y algunos, cuando yo veía esto, me venían textos bíblicos donde decía, bueno, el mismo Cristo no dijo que Él tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar por allá en Juan 10. Sí, es cierto, pero mire que Jesús rindió su vida en las manos de Dios para ser preservadas por el mismo Padre. Y entonces la respuesta que Él está dando es algo que nos puede dar ejemplo a nosotros en la parte humana de dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene el poder
Dios tiene la sabiduría, Dios tiene la disposición y Dios tiene el amor para preservar a nuestras vidas, a nosotros como pueblo de Él. Cuando nos piden que coloquemos, por ejemplo, que confiemos nuestras vidas en las manos de alguien, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender si esa persona tiene la autoridad y el poder para librarnos de todo tipo de peligro, de todo lo que nosotros vivimos. Entonces, si nosotros no entendemos ni sabemos que esa persona tiene todo el poder para hacerlo y de pronto la persona no lo tiene, nuestra confianza en esa persona es vana. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la persona no lo va a poder hacer para con nosotros. Pero cuando miramos en las manos de Dios, Él tiene todo el poder, la sabiduría para guiarnos y guiar a todo su pueblo y a miles de personas innumerables para poder que llevemos estas dificultades, y Él lo puede hacer en su amor para con nosotros. Entonces debemos de entender el carácter de Dios y entender que Él tiene el poder. Él es todopoderoso, Dios es infinitamente sabio y Él es alguien que está mucho más cercano que cualquier persona que nosotros podamos tener alrededor de nosotros, y Él es la esencia de todo el bien. El apóstol Pablo por allá en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guiar mi depósito para aquel día. Entonces Él está diciendo: yo he puesto mi vida en las manos del Señor y estoy persuadido que Él no me va a defraudar, que Él no va a defraudar mi confianza, sino que al contrario, Él va a preservarme, porque Él mantendrá esa palabra que Él ha dado y es capaz y aún así está dispuesto para hacerlo. Qué experiencia tan grande la que Pablo pudo experimentar en su vida, porque si usted mira la vida del apóstol Pablo, él fue testigo del Señor. En Hechos dice: me seréis testigos, me seréis mártires o mártiros. Y Pablo fue uno de esos testigos mártiros, pero Pablo, en medio de la dificultad que sí le tocó vivir a él, algunos de nosotros no lograremos vivir tantas dificultades como el apóstol Pablo las vivió, algunos sí, pero qué bueno aprender de él y ver la total confianza y disposición para estar en las manos del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos todas esas tempestades, todas esas situaciones que están cayendo sobre el mundo y en situaciones de países como el nuestro, donde se ven grandes crisis sociales desde lo político, lo social, todo lo que se está viviendo, ¿cierto? Tenemos que tener una elección, y esa elección nuestra tiene que ser una elección clara, y la elección que tenemos que tener es renunciar a nuestras propias vidas para colocarlas en las manos del Señor. Esto es algo tremendo, porque es hacernos responsables de que entreguemos todo, ¿cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida, pero la podemos entregar en las manos del que la puede preservar, que es una tarea. Preservar nuestras vidas hoy es muy difícil, es casi imposible, pero preservar nuestras vidas estando ellas en las manos del Señor es lo único. Tener paz en este tiempo para muchos es muy dispendioso, especialmente cuando la confianza total está en que Dios abrirá las ventanas de los cielos en provisión cuando no lo hay. Así tengamos total disposición y seamos personas que tengamos el deseo de ser productivos, pero no haya con qué, en medio de las circunstancias que el mundo está viviendo hoy. Entonces siempre tenemos que entender que nuestra paz y contentamiento han de depender no de nuestras fuerzas, sino de dejarnos en las manos de Dios, sin importar las circunstancias que rodeen nuestras vidas. Por eso el salmista nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, por allá en el Salmo 37, verso 4. Entonces tenemos que aprender a dejarnos en las manos de Dios. Y hay un término que es muy fuerte, ahora lo mencionaba, que es como despojarnos. Algunos le llamarán también resignarnos. Y aunque el término no pareciera muy exacto frente a lo que se pretende decir,
El resignarnos es como estar en las manos de Dios y decir, es Dios el que va a guiar. Nosotros haremos nuestra parte, pero hermano, a veces nosotros no entendemos qué es dejarnos en las manos de Dios. Por eso utilizo el término resignarnos. Dejarnos en las manos de Dios no es no hacer nada que normalmente podamos hacer. Si Dios abre una puerta, hay que entrar por ella. Pero hay momentos donde ninguna puerta se abre y nosotros haremos la labor de estar ahí. Pero hay una parte que es dentro de mi propio corazón, que es entender los designios y propósitos de Dios. Entonces ahí sí podríamos hablar de resignarnos totalmente en las manos de Él. ¿Para qué? Para que seamos capaces de soportar cualquier situación, cualquier penuria. Quiero llegar hasta ese extremo de hablarlo porque es así. Cualquier situación, si yo me resigno en las manos de Dios, puedo soportar cualquier penuria que llegue a mi vida. Extremos los dos términos si vamos al fondo de ellos, ¿cierto? Entonces, sin importar cualquier acontecimiento que llegue a nuestras vidas, cualquier calamidad que llegue, que acontezca, nosotros vamos a mirar que no es maldición que cae sobre nuestras vidas, porque estamos en las manos de Dios. No es maldición del alma, no es consecuencia de nuestros propios actos, sino que sencillamente estamos en las manos de Dios y Él desea que nosotros seamos capaces de entender que toda ansiedad que vivimos, que todo temor que vivimos, sea colocado totalmente en las manos de Él, porque nos está formando. Él tiene total cuidado. Pero este concepto resignación que Él tiene es un efecto práctico para nuestras vidas, porque entre más entendamos el propósito de Él, entonces en ese entendimiento descansemos, nos resignemos en Él, entendemos que el sostenimiento que Dios nos va a dar es tremendo. ¿Te acuerdas lo que hablaba la semana pasada acerca de la piscina aquella, que alguien que iba a la piscina y tenía que aprender a flotar? Es resignarme a estar sobre el agua, esperar, es sostener, dejar que Dios me sostenga. En el caso de la piscina aquella, el río, el mar, es dejarme que el agua, el mar me sostenga y que Él sea el que obre para que Él en su amor y misericordia, porque no es indiferente a lo que ocurre alrededor nuestro, diferente a las cosas naturales como lo que hablaba del agua. Dios sí sabe cómo guiarnos y llevarnos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese concepto de resignación en Él, en ese sentido que lo quiero dar, ¿cierto? No es de tirarme y dejarme morir, no, yo hago lo mío, pero hay una parte donde ya no hay más que hacer. Tengo que esperar en Dios. Entonces no puedo esperar ver qué hacer en el próximo paso, cómo averiguarlo, porque lastimosamente hay momentos donde Dios no nos va a mostrar. La hermana Damari nos está hablando los días martes acerca de esa experiencia con Dios y está hablando acerca de depositar nuestra confianza en el Señor, ¿cierto? Y hay momentos donde no vamos a saber el próximo paso y es donde nosotros caminamos en base a las promesas de Dios. La Biblia, hablando de Moisés, decía que caminaba como viendo al invisible. Entonces es caminar viendo como viendo al invisible. Y cuando caminamos de esa manera, en confianza en Dios, no hay temor de las noticias espantosas que nos puedan rodear. No es estar agobiado al pensar en los días que van a venir, porque nuestra confianza sobre todo lo que hay alrededor de las vidas nuestras familias y el futuro, porque a la luz de la Escritura entendemos que todos ellos están en las manos del Señor. Yo quiero hacerte una pregunta. En el ejemplo bíblico de las ovejas, y hemos hablado de estos temas, esto es como consecutivo, poco a poco lo que el Señor nos ha dado en toda esta época. ¿Cuánta preocupación crees que puede tener una oveja mientras la oveja está siguiendo al pastor? Y mientras él la está llevando por pastos abiertos. ¿Sabes cuántas? En ninguna. ¿Por qué? Porque en ellas hay escuchen el término como lo hemos manejado, una resignación total a la dirección del pastor. Entonces, igualmente nosotros hoy somos ovejas de Cristo. Él es nuestro pastor. Entonces la pregunta es,
¿Por qué hemos de preocuparnos? ¿Por qué hemos de inquietarnos por nuestras vidas y futuro? Si Él sabe cómo proteger, Él sabe cómo preservar a nuestras vidas como rebaño, porque Él nos dirige en su gran amor. ¿Cómo lograr esa resignación? Total confianza le llamaría mejor hoy, pero quiero que entiendas el concepto de resignación, ¿cierto? Entender que si estoy en la mano de Dios, Él tiene el control. Entonces, nosotros vemos en la Biblia que cada que alguna persona se aproximaba a esta resignación propia, había una sinceridad en su pensamiento. Es muy fácil que hoy vea creyentes que digan que sea la voluntad de Dios, pero yo noto que a veces no es esa total confianza en Dios, confianza de resignación, y entonces nosotros vemos que no hay una renuncia total en las manos del Señor acerca de alguna circunstancia que tenemos en particular. Entonces nosotros cuando llegamos a ese punto, nosotros tenemos que pensar que tenemos que aprender a tener una total confianza en Dios. Y una de las preguntas que puedes hacerte en esta mañana, podemos hacernos en esta mañana es: ¿cómo puedo confiar en Dios con todo? Si en muchas ocasiones no confiamos completamente en la palabra de Él como tal, porque no es decir yo confío totalmente en Dios. Eso que yo estoy hablando lo tengo que comprobar a través de las circunstancias que vivo, que tengo en mi vida diaria. Por eso te digo que es muy fácil decirlo, pero en la práctica es donde yo tengo que empezar a entenderlo para poderlo llevar a la práctica. Cuando hablamos de esa resignación en las manos del Señor, tenemos que ver que es como estar forzado a llevarme a rendir y a disponerme completamente en las manos de Dios. Hay ejemplos bíblicos, sí, algunos lastimosamente fallaron frente a esa supuesta confianza, ¿cierto? Mire que, por ejemplo, en el caso de Faraón en Egipto, solamente cuando Faraón pudo, forzado, llegar a una esquina, llevarlo las plagas que Dios enviaba a Egipto, y lo tuvo como contra la pared, ¿cierto? Frente a esas plagas, entonces uno mira que toma una decisión, pero la decisión que Faraón toma no es una decisión verdadera, y cuando salen los israelitas de Egipto, su corazón se deja llevar, y al ver que se iba un activo económico tan grande que era tener esclavos que trabajaban gratis, hasta esa situación tuvo que volverse a desbordar, y lastimosamente una gran pérdida que no fue solamente de ese activo de las personas que tenía esclavas, sino que también fue todo un ejército el que pudo perder, porque no se puede forzar. Yo no puedo forzar esa supuesta resignación. Yo tengo que dejar que sea Dios, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que lo haga. Tal vez tú me dices: pastor, decirlo es fácil, pero no lo puedo vivir, porque y yo quiero decirte, es que estás intentando forzar lo que estás haciendo, y nosotros no podemos forzar las cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos que renunciar. Entonces, esa renuncia es una renuncia de conformarme y decirle: listo, Señor, está bien, estoy dispuesto a morir en una total confianza en ti, y solamente esto se puede dar cuando soy sincero en las manos de Dios y le digo al Señor: en mis manos no está, en mi fuerza no está, pero tú tienes todo el poder, toda la autoridad, quiero renunciar a lo que yo soy. Entonces eso es una verdadera renuncia o una verdadera resignación, una verdadera obra de Dios en mi corazón, y esa es en la que, increíble, porque es la que Dios quiere que nosotros tengamos, en la que Él se complace y en donde Dios puede obrar. Israel sale de Egipto, y en esa resignación, entre comillas, hubo momentos de resignación,
Es cuando ellos ven que la mano de Dios obra y Dios mueve su mano, abre las aguas del mar, caminan por ellas y ellos entienden que solamente dependen de Dios. Son muy pequeños y tienen que entender. En esos momentos es cuando Moisés abre el mar rojo, ¿cierto? Que Dios le guía a él estaba en una total desesperación, pero en ese momento o Dios o nada. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué hago? Extiende la vara, pues no había más que hacer. Es un imposible que hace las cosas posibles. Tú y yo debemos de entender los pactos de Dios para nuestra vida. Por eso hemos enseñado y hemos tomado meses en la iglesia, o tomábamos antes de la pandemia, lo hemos hecho, y aún ahora volvemos otra vez a retomarlo, de ahora que estamos viendo escatología en semana. Por eso es de estar conectados en las redes permanentemente para poder crecer juntos como iglesia del Señor. Y nos damos cuenta que al estar y actuar en base a los pactos del Señor, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con muchos otros, nos damos cuenta que eso es como un cheque en blanco, donde nosotros lo colocamos, no lo llenamos y lo dejamos que Dios lo llene. Algunos creen que el pacto es que Él extiende el cheque y que yo lo lleno. No, el pacto del Señor es contrario. Yo extiendo el cheque, yo entrego todo lo que tengo, la chequera mía. Puedo quedar sin fondos si lo doy todo a quien no lo debo de hacer, pero al dejarlo en las manos de Dios, Él es el que llena el cheque. Él no puede aceptar menos de nosotros. Y cuando entendemos que es rendir nuestras vidas, ¿qué es rendir nuestras vidas al Señor? Que lo vamos a hacer totalmente y no a medias. Entonces ahí es donde Dios va a obrar. Es algo que nosotros tenemos que hacer, y eso que nosotros tenemos que hacerlo para Él es sin reservas. Cuando no extendemos el cheque de esa manera, actuaremos como actuó Ananías y Zafira, que ellos fingieron darle al Señor todo, pero en realidad habían guardado una parte, y lastimosamente ellos pagaron el precio muy alto, porque el precio fue que pagaron con sus propias vidas. Entonces, nuestra relación o resignación, mejor, la relación de Dios a través de la resignación debe ser sin condiciones. No hay condiciones de nosotros para Dios. No podemos exigirle a Dios, no podemos pactar de esa manera con Dios, que eso no es un pacto. El pacto que Dios demanda es, Él siempre fue el que puso las normas frente a los pactos que Él hizo. No era la gente y no era en base a la ambición humana, sino que era en base al propósito divino. Entonces nosotros no podemos hacer tratos ni restricciones al Señor, porque lo único que nosotros conseguiremos es nada, porque lo que hay que entregarle es todo sin ninguna restricción. Entonces, cuando rendimos totalmente nuestras vidas en las manos de Dios y rendimos todo nuestro corazón y nuestro pensamiento, ¿cierto? Todo ¿por qué no decirle nuestras maneras, todos nuestros deseos, y dependemos totalmente de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, nos resignamos y aprendemos y metemos eso dentro de nuestra, podemos decir así, nuestra naturaleza, y lo hacemos nosotros en una forma diaria y progresiva en sus manos. Entonces Dios va a ver a través de nuestras acciones la entrega nuestra, ¿por qué no decirlo así?, la sumisión total en momentos de no angustia, en los momentos de angustia, y a través de toda nuestra obediencia que no es fingida, Dios va a obrar. El salmista nos habla acerca de esa confianza total en Dios en todo tiempo. Ahí lo estábamos mirando nosotros. Cuando humillamos nuestra carne, cuando humillamos nuestro orgullo, cuando Él siempre desea que nosotros le demos, no retengamos el control, sino que Él es el que lo hace. Por eso a través de la palabra Él va a intentar convencernos de que Él puede preservar nuestras vidas. Y en los momentos en que lo hacemos y de dificultad, vemos que al estar entregados totalmente a Dios, Él va a obrar. Muy bien, tenemos que hacer que nuestra carne salga y que de nuestra vida salga esa terca voluntad que nosotros tenemos para descubrir
cómo es estar en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de arrojar toda nuestra voluntad a Dios para que haya una completa o total dependencia de Él. Tenemos que entregarlo así. ¿Qué es la resignación total a Dios entonces? ¿Cierto? Es una tarea humanamente difícil, tiene que ser muy espiritual, tiene que ser acompañada de una vida de oración y de su palabra, para que Él pueda hacer en nosotros ese concepto, nos pueda dar esa resignación santa, sin ninguna dificultad, para que Él prevalezca sobre nosotros. Entonces nuestra fe en el pastor nuestro es la que nos va a llevar totalmente todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, a través de momentos donde Él va a orar. Entonces esos momentos donde muchos fracasan, donde muchos bajan la guardia, donde el desánimo les lleva, porque hay imposibilidades naturales en el ser humano, es normal, eso va a suceder, eso ocurre en lo natural, por eso algunos vuelven atrás, dicen que se descarrían, yo creo que no estuvieron muy encarrilados. Entonces cuando una persona está así es porque no ha entendido que hay que morir para vivir. Entonces tenemos que estar conscientes de hacernos y de tener un compromiso con Dios. Si no hay compromiso con Dios, si no hay una renuncia con Dios, el infierno a la vuelta de la esquina en todas sus fases, infierno personal, infierno natural, va a obrar en nosotros. Entonces cuando nosotros rendimos todo el control a nuestro Dios y colocamos el asunto en las manos de Dios, ni Satanás, que se va a levantar para oponerse con ferocidad, va a poder, porque hemos muerto a nosotros mismos. Entonces terminamos hablando como las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el apóstol Pablo uno mira que mientras él vivía esa vida de fariseo, fuera de la voluntad del Señor, parece que no tuviera ninguna oposición, ¿cierto? Que Satanás, nuestro enemigo, no le levantó ninguna oposición. Pero cuando puso su vida enteramente en las manos y la custodia de Dios, ahí es donde empieza a ser zarandeado, ahí es donde empieza a ser atacado, y de una manera implacable. Entonces, cuando nosotros rendimos a Dios, ¿cierto? Viene la oposición, y la oposición que va a llegar a nuestras vidas es violenta. Cada poder de las tinieblas se va a levantar. El enemigo va a colocar montañas de condiciones espantosas ante nosotros para conducirnos hacia la incredulidad, ¿cierto? La mente, el corazón nuestro se llenará de temor, se llenará de dudas, cosas que tal vez nunca has imaginado. Y esta es la obra de él, ¿cierto? Cuando nosotros, la obra de Satanás es llevarnos a mirar cuán difíciles son las cosas en el mundo, cuán difícil es vivir la vida cristiana, en vez de mirar las promesas de Dios que en el Señor son sí y amén, es mirar estas cosas, y entonces no nos damos cuenta de que si no las miramos no nos sostenemos en las crisis. Pero si miramos las promesas de Dios que en Él son sí y amén, las crisis que nosotros vamos a tener las superaremos con creces. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, quienes llevamos años sirviéndole a Dios, muchos de nosotros en el ministerio, nos damos cuenta que en esos momentos tan difíciles, y cuando nosotros vemos que no se puede hacer nada, y que empieza nuestra mente a jugarnos esa pasada, ¿cierto? ¿No? Y también a demandar, y que empieza nuestra propia mente a decir, ¿qué vas a hacer? Nos miramos al espejo, ¿qué vas a hacer? Las otras voces vienen, ¿cierto? La de la esposa o esposo, los hijos, el mundo, y tantas voces que uno escucha juntas, junto con esa voz que nosotros mismos tenemos. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es tu plan? ¿Qué tienes tú para lograrlo, para sobrevivir? Él va a hacer cualquier cosa para que alejemos nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor Jesús. Y ahí es donde sabemos que las Sagradas Escrituras
nos han hablado acerca de este tipo de tentaciones, y posiblemente en esta mañana que escuchas esta palabra dices, Dios mío, exactamente lo que me está pasando hoy a mí. Entonces es lo que va a ocurrir, y mucho más cuando muchos de nosotros hemos elegido escoger seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es inevitable, así seas un hijo de Dios, que el temor llegue a tu vida, que esa lluvia de preguntas y de ataques lleguen como una gran tempestad. En la escritura, muchos profetas de la Sagrada Escritura hablaron acerca de cómo Dios ve que se sacuden las naciones en los tiempos peligrosos, y que nuestro hombre natural se levanta, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, en uno de los profetas del Antiguo Testamento, que es el profeta Ezequiel, en el capítulo 22, en el verso 14, donde él mismo pregunta, y él dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Serás fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y aquí Dios estaba enumerando los pecados de Israel y estaba mostrando una situación tan difícil, pero mire la situación tan tremenda, porque Dios obrará en medio de las circunstancias. Cuando Dios le advierte, por ejemplo, a Noé del diluvio que habría de venir y le dijo que construyera esa arca, en Hebreos 11:7 nos dice que él fue movido por el temor. Es algo que pasa, ¿cierto? Eso no solamente lo vamos a mirar ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 7, yo creo que lo leamos para que miremos esta parte tan clara que lo está enseñando las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se debían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo. Y está diciendo algo, hubo un temor, pero ese movido a temor fue un temor de sumisión, de respeto, de bajar su propia guardia ante Dios. Y es lo que a veces nosotros no entendemos. El temor nuestro sobre el Señor es hablar de respeto a Dios, y aunque hay en nosotros temor a las circunstancias del mundo, hay un temor o respeto a las cosas de Dios mayores, entendiendo que Dios es más poderoso. Es el temor de la Biblia. Algunos creen que el temor a Dios es miedo a Dios. No, es un respeto, porque entendemos que Él tiene total control de las circunstancias. En el Salmo 119, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 100, en el versículo 120, nosotros vamos a estar mirando que él mismo dice: mi carne se ha estremecido por el temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. O sea, Dios tiene todo control. En el mundo Dios tiene todo control, pero fuera de que Dios tenga todo control, Dios está con nosotros. Uno mira que cuando aún uno de los profetas menores, que fue Habacuc, ¿cierto?, estuvo mirando las circunstancias que estaban por venir, y que eran unas circunstancias terribles. En el capítulo 3, verso 16, dice: oí y me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí está hablando, Habacuc habla de, hay tres momentos, ¿cierto?, en el libro de Habacuc. El primero que nosotros vamos a mirar es cuando el profeta ve al pueblo y el pecado del pueblo y cómo el pueblo iba a ser juzgado. En el segundo va a ver la respuesta de Dios, que es cuando nosotros analizamos a Habacuc en uno de los domingos que tomamos y analizamos toda la carta. Él entonces va a mirar el concepto bíblico, que es que el justo por la fe vivirá, en el capítulo 2. Todo el capítulo 2 va a hablar acerca de la justicia de esa manera. Y en el 3
Entonces él está hablando en medio de este terror y temor, pero que Dios está orando acerca de que la fe es la que triunfa, y vamos a ver la fe triunfante de Abacú en ese capítulo 3. Entonces nosotros vemos que estos hombres tuvieron un temor, pero el temor que tuvieron estos hombres no fue un temor carnal, sino que fue una admiración reverente a Dios, y es lo que tenemos que ver, porque ellos no estaban aterrados en el temor de sus almas, sino que ellos estaban viendo cómo Dios permitía, porque eran justos juicios de Dios sobre la humanidad, y ellos entendieron en ese momento, Dios les dio la capacidad de el poder tremendo detrás de todas estas calamidades que habrían de venir, y ese temor no fue a las consecuencias de esta tempestad tan grande, sino que era más bien entendiendo que Dios es el que se mueve a la santidad de Dios. Cada uno de nosotros entonces debemos experimentar un temor, pero un temor a Dios. Entender que Dios es el que tiene todo ese poder, pero también que estamos en las manos de Dios, y que nosotros como iglesia del Señor seremos guardados de la ira que ha de venir sobre el mundo, y que en medio de las dificultades que también nosotros pasaremos, Dios va a, como pueblos, a derramar sobre nosotros de su misericordia, a pesar de que perdamos riquezas y aún perdamos muchas cosas hacia nuestra propia vida. Hermanos que hoy se encuentran en el oriente, han perdido sus iglesias, están siendo perseguidos, hay situaciones de seguridad personal. La pregunta es, ¿entonces Dios no está con ellos? Sí, amén. Ese evangelio barato por ahí, que hay por ahí, que la prosperidad, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que el hombre se envanezca en las riquezas. A Dios le interesa que el hombre se enriquezca en la miseria, o en la riqueza, o en la pobreza, que el hombre se enriquezca en Dios. Estos hombres de allá están ricos en Dios porque han tenido que depender diariamente de la mano de Dios. ¿Será que nosotros necesitamos en Latinoamérica una circunstancia similar para mirar a un Dios vivo en medio de las circunstancias, a un Dios que provee en medio de la necesidad, y a un Dios de riquezas en medio de la pobreza? Hoy por todo el mundo uno ve gente con temor no de Dios, sino con miedo, porque sus naciones están entrando en problemas económicos, cada día empeoran. Ellos temen a esa inundación de pobreza a nivel mundial, a pesar de todo lo que hayan hecho, trabajado en la vida, y que de pronto puedan decir que después de tanta lucha pueden terminar siendo pobres. Pero yo creo que el clamor del incrédulo frente a estas circunstancias es un clamor sin esperanza. No se parece en nada al clamor de los hijos de Dios, al clamor de los santos. Si tú eres hijo de Dios, debes de tener confianza en Dios, porque Dios no va a soportar de ti la incredulidad. Por eso uno mira que, utilizando al profeta Isaías en el capítulo 51, en versículos 12, del 12 al 13, y en el capítulo 8, versículo 13, dice: ¿Quién eres tú que temes a los hombres? A simples mortales que no son más que hierba. ¿Has olvidado al Señor que te hizo? En el 8:13 dice: vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor. Tenemos que permitir en esta hora que Dios sea el que esté por encima de nuestros temores, y que Dios esté por encima de nuestras adversidades. Hemos visto, y lo vemos por la palabra, que a través de la historia la misma gente ha creído que puede manejar toda circunstancia, toda calamidad, sin tener la confianza total en el Señor. Isaías también habla de estos burlones y les dice: cuando pase el turbión, el azote no llegará a nosotros. Isaías 28,
15. Y Isaías, ¿qué le dice a esta gente ciega? Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no te ven. Isaías 26, 11. Porque ellos no se dan cuenta que las calamidades que suceden, Dios tiene el control de ellas. Ellos actúan de acuerdo a ellos mismos y no creen que Dios puede solucionar el problema, porque Dios mismo lo da y Dios puede solucionarlos, pero lastimosamente lo que está llegando a la humanidad es Dios pidiendo cuentas de la incredulidad del mundo. Hay gente que piensa que la riqueza les va a salvar del desastre. La palabra de Dios nos habla con mucha certidumbre, y ella habla acerca de que cuando Dios empiece a sacudir la tierra, el impío va a ver sus posesiones sin ningún valor. Por allá Isaías 2, 20 y 21 lo habla. Los burladores están por todos lados. La gente que no entiende. Sara se rió, fue una burladora, porque no entendió. Realmente ella no lo hizo con propósitos, pero era una burladora. No entendía el propósito de Dios y se rió. No, es que Dios, a este par de viejos que no han podido tener hijos estériles, al menos en el caso de ella, Dios hará que ella tenga un hijo. Ella se rió. No entendía que Dios es el que cierra la puerta, abre la puerta, cierra la matriz, abre la matriz. Y su risa de incredulidad fue lo que la muestra como una burladora en ese momento. Nuestra risa en medio del dolor, el pensar de que no, es que ni Dios mismo podrá solucionar esto, es que como Dios, no ha pasado nada hasta este momento. Yo te hago una pregunta: ¿por qué tanta inquietud? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué esa situación? Si sabemos que Dios va a estar ahí. Se ha hablado mucho de esta pandemia y sufrimientos y el dolor, y que esto no se va a acabar nunca. Estamos en las manos de Dios. Dios ha de permitir que la tierra sea conmovida muchas veces. Estamos en las manos de Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si es la voluntad de que en su misericordia siga, uno va a ver que han pasado muchas pestes sobre la tierra, donde Dios le ha movido el corazón al hombre. La última fue la peste negra, y volvió el mundo. Lastimosamente, después de estas grandes cosas, es donde muchos que supuestamente quieren ser piadosos vuelven nuevamente a creer que ellos van a dominar la tierra. Nosotros tenemos que estar en las manos de Dios y tenemos que descansar en las manos de Dios. Durante mucho tiempo, en la escatología bíblica, los profetas de Dios hablaron y mostraron las advertencias. En cada generación Dios ha levantado una palabra profética a través de hombres de Dios para advertir a las generaciones, y la historia comprueba que Dios ha mandado juicios, pero también que Dios ha obrado en medio de los juicios. Yo recuerdo al hablar acerca de algunos de ellos, yo no sé si tú has leído acerca de John Owens, que fue uno de los grandes predicadores puritanos, y él en 1680 da este mensaje a su congregación: ustedes saben que, voy a leerlo, acá lo tengo, ustedes saben que por muchos años sin fallar yo les he estado advirtiendo continuamente de un tiempo malo por venir y acerca de los pecados que han sido las causas. Sigue hablando y dice: yo les he dicho que el juicio comenzará en la casa de Dios, y Dios parece haber endurecido nuestros corazones en su temor. Más adelante: y que ninguno sabe lo que será el poder de su ira. En todas estas cosas les he prevenido de los tiempos peligrosos, penosos y malos. Y más adelante: todos estos ahora están a la puerta y están entrando sobre nosotros. Palabras del pastor Owen, ¿cierto? Del hermano Owen, que está hablando sobre esta circunstancia, y estas palabras tocan en esta mañana
lo que nosotros hemos venido hablando como ministro del Señor, ¿cierto? El Señor viene hablando y no es temor lo que queremos, miedo, lo que queremos colocar en esta mañana, pero sí es una conciencia de nosotros estar para nosotros estar en las manos del Señor. Estos burladores no reconocen que la mano de Dios está detrás de todo esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Es algo tremendo lo que nosotros tenemos. John Owens le tocó vivir el holocausto que envolvió tremendamente a Londres y que destruyó esta ciudad, y él vio el cumplimiento de esta poderosa palabra que él vio a través de la palabra, todo el contexto bíblico, y a él le tocó ver guerra, destrucción, su economía destrozada, la depresión que hubo a nivel nacional, enfermedades que aniquilaron a miles de personas descuidadas y despreocupadas. Son cosas tremendas. Me llama la atención que antes de que todo eso ocurriera, cuando él habló a su iglesia, él clamó y le dice desde el púlpito a su gente: les debo mostrar cómo debemos comportarnos dentro y bajo las calamidades penosas que vendrán sobre nosotros para poder alcanzar la misericordia de Dios. Al igual que el tiempo de Owens, yo creo que Dios nos está levantando a los ministros de la palabra para poder hablarle a todo el pueblo del Señor. Tenemos que entrar en el arca que hoy el Señor está colocando a través de su palabra para poder estar bendecidos, y el arca es el arca de Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos entenderlo como lo presentó Isaías, ¿cierto? Donde él habla que Cristo, ese varón de dolores, es donde nosotros podemos escondernos. Y dice Isaías, hablando de esto: y será aquel varón, Cristo, como escondedero, como el viento y como refugio del turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Esta es nuestra arca, el Señor. Esta es nuestra confianza en el Señor. Estar en las manos del Señor es superar todas nuestras pruebas, porque Cristo ha de convertirse en nosotros, los que creemos que Él puede hacer, los que debemos morir y descansar en las manos de Dios para estar, reposar, dejarnos en las manos de Dios. Y sería un clamor en esta hora que le dijéramos al Señor: Señor, danos ojos espirituales para ver que tú estás alrededor, como con Israel, con una columna del fuego manteniendo nuestras vidas, y en medio de la batalla sosteniendo nuestras manos. Que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. ¿Y por qué no le decimos en esta mañana a Él? No sé cómo estás, qué situación estás pasando, pero que le puedas decir al Señor: Dios mío, es verdad, debo de aprender a morir a mí mismo y a vivir para ti. Debo de aprender, Dios mío, a renunciar a mis fuerzas, que no son muchas, para adquirir de ti tu misericordia. Señor, gracias por toda circunstancia que rodea nuestras almas. Quiero colocar la vida de cada uno de mis hermanos que a través de este medio, cada una de las personas que a través de este live escucha tu palabra, para que podamos morir en tus brazos. Dios mío, aquí está nuestro corazón. Dios mío, aquí está nuestra vida. Te necesitamos. Rompe e irrumpe en nuestros corazones y ayúdanos a mirar con tus ojos y a morir a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Gloria